Amado Padre Celestial, venimos a ti en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo y en el poder de tu Santo Espíritu. Nos acercamos a ti, Señor, no en mérito propio, sino en los méritos de Jesucristo, quien murió y pagó la deuda de nuestros pecados en la cruz, y por ese acto sublime, glorioso y perfecto, nos podemos acercar a ti, Padre Santo. Venimos para rogarte en el nombre de Jesús que abras los ojos de nuestro entendimiento, que nos concedas, amadísimo Padre, entender tu palabra, atesorar en nuestra mente y corazón tus principios, tus mandamientos y vivir de acuerdo a ellos. Te pedimos que quites toda distracción, sueño, pereza, todo aquello que es contrario a tu voluntad. Espíritu Santo de Dios, toma la mente y el corazón de cada uno de los presentes en este lugar y permite que tu palabra sea como una espada de dos filos que penetra el alma, el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y que discierne las intenciones del corazón. Permite que tu palabra sea como martillo que quebranta la piedra. Ese corazón endurecido por el pecado, quebrántalo, Señor, y permite que tu luz entre y traiga restauración, perdón de pecados, salvación, vida eterna al que no te conoce. Y toma mis palabras, Señor, y guíame para que lo que yo enseñe y diga sea conforme a tu verdad revelada. Te lo pido en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén. Hermanos, abran sus Biblias en San Juan capítulo 6. Evangelio según San Juan capítulo 6. No las cartas, Evangelio de Juan. En nuestro estudio expositivo del Evangelio de Juan, hoy concluiremos la enseñanza del milagro de la multiplicación de los panes y de los peces, ya que el domingo pasado no alcanzamos a concluirla. Así que les invito a leer este pasaje, Juan capítulo 6, versículos 1 hasta el 14. Juan 6, 1 hasta el 15, perdón, no hasta el 14, sino hasta el 15. Así que leamos la palabra de Dios. Dice así: después de esto, Jesús fue al otro lado del mar, el de Galilea, el de Tiberias, y le seguía gran multitud porque veían las señales que hacía en los enfermos. Entonces subió Jesús a un monte y se sentó allí con sus discípulos. Y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él una multitud, una gran multitud, dijo a Felipe: ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Felipe le respondió: 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo: aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. ¿Mas qué es esto para tantos? Entonces Jesús dijo: haced de recostar la gente. Y había mucha hierba en aquel lugar, y se recostaron como en número de 5,000 varones. Y tomó Jesús aquellos panes, y habiendo dado gracia, los repartió entre los discípulos, y los discípulos entre los que estaban recostados, asimismo de los peces cuanto querían. Y cuando se hubieron saciado, dijo a sus discípulos: recoged los pedazos que sobraron para que no se pierda nada. Recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos que de los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. Aquellos hombres, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron:
Este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerlo rey, volvió a retirarse al monte solo. Amén. Que el Señor añada bendición a nuestra vida por haber leído su santa, bendita e inerrante palabra. Es muy interesante, hermanos, lo que acabamos de leer de este pasaje. Recordemos que la enseñanza lleva por título La compasión y la suficiencia de Cristo. Esta es la parte 2. Este episodio del milagro de la multiplicación de los panes y de los peces lo dividí para su estudio en 4 partes o encabezados. Voy a mencionárselos rápidamente. En los versículos 1 al 5 vemos el amor compasivo de Cristo. En los versículos 5 al 9 vemos que Jesús prueba la fe de sus discípulos. En los versículos 10 al 13 vemos la manifestación del poder de Cristo. Y en los versículos 14 al 15 vemos la reacción de las personas ante el milagro. El domingo pasado vimos los 2 primeros puntos. Y el día de hoy miraremos los puntos 3 y 4, es decir, la manifestación del poder de Cristo, versículos 10 al 13, y la reacción de las personas ante el milagro, versículos 14 al 15. Este milagro que el Señor hizo es un milagro portentoso. Es el milagro que fue hecho ante más testigos. Les decía hace 8 días que los estudiosos bíblicos, según las narraciones que se encuentran en los otros 3 evangelios de este mismo milagro, dice que habían 5,000 hombres sin contar las mujeres y los niños, lo que nos indica que por lo menos, como mínimo, habían 12,000 personas. Otros dicen que 15,000, otros dicen que 20,000, lo cual es muchísima gente. Muchísimos testigos fueron los que vieron este milagroso acto del Señor Jesucristo en esa ocasión, lo cual es supremamente importante según lo que después seguiremos mirando en todo este capítulo 6, que es el más largo del Evangelio de Juan. Entonces, hermanos, vamos a mirar el punto 3 de la enseñanza en su segunda parte en este día, la manifestación del poder de Cristo. Versículos 10 al 13. Abran sus Biblias allí y lean conmigo este pasaje. Juan 6, 10 al 13. Entonces Jesús dijo: hacer recostar la gente, y había mucha hierba en aquel lugar, y se recostaron como el número de 5,000 varones. Y tomó Jesús aquellos panes y habiendo dado gracias los repartió entre los discípulos, y los discípulos entre los que estaban recostados, asimismo de los peces cuanto querían. Y cuando se hubieron saciado, dijo a sus discípulos: recoged los pedazos que sobraron para que no se pierda nada. Recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos que de los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. Amén. Vemos en la narración de estos versículos, de estos 3 versículos, o de estos versículos que acabamos de leer, 3 cosas muy importantes. Vemos en primer lugar que el Señor mandó recostar la gente en la hierba. Y según Marcos, en los versículos 39 al 41, lo hizo en grupos de 50 y de 100, lo que nos habla del orden que el Señor estableció para la repartición del pan a tanta multitud. Entre 50 personas y 100 personas cada grupo. Y luego nos dice el texto que tomó los panes y los peces y dio gracias a Dios. Y si ustedes observan, en todos los 4 relatos de los evangelios donde aparece la narración de este milagro,
El Señor Jesucristo levantó los ojos al cielo y oró al Padre dando gracias y bendiciendo el alimento que tienen en su presencia. Y luego sí los repartió. Usted cuenta ese relato, hoy no lo vamos a leer porque nos llevaría mucho tiempo, en Mateo 14, 19, en Marcos 6, 39 al 41 y en Lucas 9, 16 y aquí en Juan 6, 11. Amados hermanos, hay algo que usted y yo no debemos olvidar y que debemos tener bien claro y que nunca se nos debe olvidar como cristianos, como profesantes de que creemos en Dios y en su Hijo Jesucristo. Y es que nunca debemos olvidar, óiganlo bien, nunca debemos olvidar orar a Dios dando gracias por el alimento que tenemos cada día a la mesa. Ese alimento que usted y yo comemos cada día realmente no es por nosotros, no es por causa nuestra, es producto de la provisión amorosa y misericordiosa de Dios para sus hijos. Hay personas que aún profesando ser cristianos no han tomado conciencia y no han dado gracias a Dios por los alimentos que consumen cada día, sino que como animalitos comen y se sacian y no bendicen a Dios ni le agradecen. Tampoco lo enseñan a sus pequeños hijos. Es una gran responsabilidad que tú y yo tenemos delante de Dios, de enseñar a nuestros hijos que el pan que comemos cada día no es producto realmente de nuestro esfuerzo, sino producto de la gracia y la misericordia de Dios que nos da la vida, las fuerzas y el trabajo para poder traer el pan a la mesa. En últimas, todo viene ¿de quién? De Dios nuestro Señor, y a Él debemos dar gracias. Amados hermanos, Cristo no solo enseñó con su ejemplo que debemos dar gracias a Dios por los alimentos, sino que también nos enseñó a orar pidiendo al Padre Celestial que nos dé el pan de cada día. Ustedes recordarán en Mateo capítulo 6, versículo 11, cuando el Señor enseñó a sus discípulos el Padre Nuestro, en uno de sus apartes Él dice: danos hoy nuestro pan de cada día, o el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Así que Cristo enseña con su ejemplo a dar gracias al Padre por el pan, por el alimento que tienen allí ante esa multitud, que es muy poco. Bendice los alimentos, da gracias al Padre, pero también nos enseña a pedir el pan diario de cada día, porque es que de Dios es donde depende todo lo que nosotros comemos y tenemos. El Señor Jesús nos enseñó que es el Padre Celestial el que alimenta las aves del cielo y a nosotros también. En Juan 6:26, en Mateo 6:26, Él dijo: mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? Pablo dijo también en 1 Timoteo capítulo 4, versículos 3 al 5, que los creyentes debemos participar de los alimentos con acción de gracias, porque por la palabra de Dios y por la oración son santificados. Escuchen las palabras de Pablo, 1 Timoteo 4, 3 al 5. Dice: y prohibirán casarse, y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó, para que con acción de gracias participen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Porque todo lo que Dios creó es bueno, y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias, porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Amén. Y según el Salmo 145, verso 16,
Es Dios el que abre su mano y colma de bendición a todo ser viviente. Y según el Salmo 147, versículo 8 y 9, es Dios el que hace caer la lluvia sobre la tierra y el que hace crecer la hierba en los montes. Él es el que da a las bestias su mantenimiento y a los hijos de los cuervos que graznan. Hermanos, es Dios nuestro Padre el que nos provee todas las cosas. Y nosotros como creyentes, como hijos de Dios, debemos ser conscientes de esta verdad. Porque muchas veces profesamos creer esa verdad, pero en la práctica no vivimos así. Hermano, que nunca se te olvide que si tienes trabajo, que si tienes pan a la mesa, que si tienes hijos, que si tienes una casa, es porque Dios en su infinita gracia y su misericordia se la ha provisto. Amén. Hermanos, esto es supremamente importante. Él fue el que multiplicó la harina, escuchen. Él fue el que multiplicó la harina y el aceite de la viuda de Sarepta durante mucho tiempo, cuando había una sequía de 3 años, donde la tierra no producía y todo había perecido. Allí Dios alimentó con un puñado de harina y un poco de aceite a Elías, a la viuda y a su hijo. La harina nunca menguó y el aceite tampoco, y comieron por muchos días. ¿Quién hizo eso? Dios, nuestro Padre Celestial. Para que no murieran de hambre allí, Dios multiplicó esa harina y ese aceite, y comieron muchos días. En consecuencia, debemos dar gracias a Él por todo lo que nos da. Vemos en segundo lugar, en esta narración del primer punto, la manifestación del poder sobrenatural del Señor Jesucristo, multiplicando de manera asombrosa, abundante y suficiente estos 5 panes y 2 pececillos, dando de comer a esta enorme multitud a tal punto que quedaron saciados. Esa es una manifestación del portento que el Señor Jesucristo realizó. Una multitud de más de 12,000 personas fueron saciadas, alimentadas por el Señor, a tal punto que quedaron saciados. Mira lo que dice el verso 12. Dice así: y cuando se hubieron saciado, dijo a sus discípulos: recoged los pedazos que sobraron para que no se pierda nada. Y el Señor Jesús, amados hermanos, con su poder infinito, fue capaz de alimentar a miles y miles de personas con apenas estos 5 panes y 2 peces, lo que demuestra su divinidad, pues Él hizo cosas que van más allá de las leyes naturales del universo y que solo Dios puede hacer. O sea que eso nos estaba mostrando que Jesucristo es Dios. También, amados hermanos, hay algo muy importante que aprendemos de este suceso, y es que Dios nos dio a su Hijo Jesucristo, el cual es suficiente para todas nuestras necesidades, tanto físicas como espirituales. Romanos 8:32, un texto que citó el hermano Tony hoy, dice, Romanos 8:32, el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. Él es suficiente, lo entregó por todos nosotros. ¿Cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Cuál es la reflexión? Si Dios nos dio a su Hijo, que es lo más santo y sagrado, ¿cómo no nos dará también las minucias a nosotros, sus hijos, que confiamos y creemos en Él? No dudemos del poder de Dios para sostenernos en esta tierra. No dudemos del poder de Dios para sacar adelante su familia, para llevar adelante aquel trabajo que el Señor le encomendó. Dios es poderoso en su Hijo Jesucristo, porque Cristo es suficiente para nuestras necesidades físicas como las necesidades espirituales. Y vemos en tercer lugar, en el verso 12, que el Señor no quiere que los alimentos se desperdicien. Cuando la multitud fue saciada,
el Señor mandó a sus discípulos que recogieran los pedazos que sobraran para que no se perdiera nada. Así dice en el verso 12, para que no se perdiera nada. Así que, amados, aquí hay algo muy importante que debe tocar también nuestra conciencia. Y es que no debemos desperdiciar los alimentos en casa, porque eso es pecado, a Cristo no le agrada. Debemos comernos todo y no botarlo a la basura. Tampoco dejar que los alimentos se dañen en la nevera. Debemos enseñar a nuestros hijos que es pecado desperdiciar la comida y que todo lo que Dios pone a la mesa es fruto de su amor y debemos agradecerlo. En muchos hogares desperdician los alimentos. He visto con estos ojos que la comida se pudre en las neveras, que la dejan dañar, que les puede más el ojo que el buche. Compran mucho y después no se lo comen y los productos se vencen. Eso es pecado a los ojos de Dios. Cuando hay tanta gente padeciendo hambre, tanta gente con necesidad. ¿Qué dice el Señor cuando mandó recoger? ¿Que recogieron cuántas cestas? 12 cestas de lo que sobró. O sea que eso se pudo volver a reutilizar para calmar la sed o el hambre de otro. Entonces, hermanos, hay algo que en mi casa siempre yo veo, mi esposa nunca deja desperdiciar nada. Todo lo gasta de la nevera, todo lo que compra, hace cualquier cosita y ella hace un guisito, cualquier cosa, pero no deja perder nada. Nosotros debemos consumir todo lo que compramos y no dejarlo perder, porque el Señor no quiere que se desperdicie nada. Eso es lo que nos dice el texto sagrado. Y esto nos lleva a nuestro cuarto y último encabezado: la reacción de las personas ante el milagro. Juan 6, versículos 14 al 15. Juan capítulo 6, versículos 14 al 15. Dice así: aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron: este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle el rey, volvió a retirarse al monte solo. Amén. Vemos que aquellos hombres de la multitud quedaron impresionados cuando vieron que el Señor había hecho este maravilloso milagro. La gente que estaba allí pudo ver que algo sobrenatural había sucedido y que solo el poder de Dios podría haber logrado tal hazaña. Métanse ustedes en la escena. Coger una canasta de 5 panes y 2 pececillos y hacer que de esos panes y de esos pececillos coma una multitud tan grande es supremamente asombroso. Indudablemente la gente pudo ver que allí estaba la mano y el poder de Dios. La gente se dio cuenta de que Jesús tenía un poder que superaba los límites humanos y por eso dijeron: este es el profeta que había de venir al mundo. Los judíos esperaban la llegada de un poderoso profeta como Moisés o un rey como David que los librara de la opresión romana y los llevara a una época de oro y prosperidad. En otras palabras, ellos vieron en Jesús esa esperanza cumplida de una manera inesperada y dijeron: aquí es nuestra oportunidad. Este es el hombre que nos va a librar del yugo romano. Este es el hombre que va a traer pan a nuestro estómago y va a hacer que nosotros seamos una nación grande y próspera. Pero Jesús, que conoce los corazones de los hombres,
Y sabe, sus intenciones, se dio cuenta que iban a venir para apoderarse de él y llevarlo y hacerlo rey a la fuerza. Si él no iba de manera voluntaria, lo cogerían y lo llevarían y lo harían rey a la fuerza. Entonces él se escabulló, volvió y se retiró solo al monte, nos dice el texto. Pero ¿por qué el Señor rechazó esta intención del pueblo de hacerlo rey y él se escabulló? ¿No era una oportunidad gloriosa para que el Señor se posesionara como rey? Tenía la multitud a sus pies, todos creían que él era enviado de Dios en ese momento. ¿Por qué desperdiciar esa oportunidad? ¿Qué harían ustedes si tuvieran una oportunidad para hacerse famosos y poder tomar el mando y el control de una situación así? Extraña la acción del Señor, que conocía que venían a hacerlo rey, y entonces él se escabulló y se fue al monte solo. Y la respuesta es: ¿por qué el Señor lo hizo? Jesús no venía a esta tierra, hermanos, para ser rey de un mundo temporal y pasajero. Él no venía a establecer un reino político y militar. Él venía para establecer el reino de Dios. El propósito de su primera venida era establecer el reino espiritual de Dios en los corazones de los hombres a través del arrepentimiento, la fe, el amor y el perdón de los pecados por su sangre en la cruz. Y cuando regrese por segunda vez, Jesús juzgará a los vivos y a los muertos y establecerá un reino de perfecta justicia, santidad y amor que nunca tendrá fin. Y así su voluntad será cumplida como en el cielo, así también en la tierra. No era en su primera venida que Él se establecería como rey. En su primera venida se establecería como rey en el corazón de los creyentes. Para nosotros Cristo es el rey de nuestras almas, el rey de nuestra vida. Cuando Él regrese por segunda vez con sus ángeles de su poder, establecerá su reino por siempre. Así que, hermanos, a Él no le interesaba lo que los hombres tenían pensado en esa ocasión. Los judíos querían hacerle rey para ser liberados del yugo romano, pero no del pecado de sus corazones ni de la condenación eterna. Así pasa con la gente. La gente quiere el pan, la gente quiere la bendición, la gente quiere muchas cosas de Dios, pero no quiere rendir su vida y su corazón al Señor. Y esto era lo que pasaba con estos judíos. Querían hacerlo rey, pero no querían hacerlo rey de su corazón. No querían ser librados del poder del pecado ni de la vida eterna, porque no entendían realmente cuál era el propósito del Señor en su primera venida. Ellos buscaban un líder que les diera pan y libertad política. ¿Y no es eso lo que hace la gente hoy en día? Esperan siempre y ponen su esperanza en un líder humano que les dé paz y libertad política. Y no es que esté mal que se busque tener paz y libertad y que usted pueda hacer muchas cosas y ser libre en una nación, no es que esté mal eso. Pero si ese solamente es nuestro enfoque, nosotros estamos supremamente mal, porque nosotros nos vamos a morir y tendremos que rendir cuenta al Creador. Así que no busquemos un líder que nos dé libertad política y paz terrenal. Busquemos un líder que nos dé paz para con Dios. Busquemos un líder que nos dé seguridad, pero no temporal, sino seguridad eterna. ¿Y ese líder quién es? Solo Jesucristo. Hermanos, ellos querían hacerle rey para solucionar sus problemas físicos y temporales, como el alimento de sus cuerpos. Claro, cuando vieron, mire, Él multiplica el pan, con Él no vamos a aguantar hambre, no vamos a pasar necesidades. Solo querían un líder que les solucionara sus problemas físicos y temporales como el alimento de sus cuerpos
y la enfermedad de su cuerpo, porque allí en ese entonces el Señor también hizo muchos milagros. Pero no solamente querían ser librados de la enfermedad y solucionar su problema de alimentación, sino también sus problemas políticos, porque ellos estaban bajo el yugo del Imperio Romano. Pero en realidad ellos no querían solucionar sus necesidades espirituales y eternas producidas por el pecado que los separaba de Dios. Ellos no entendían que por más que usted y yo solucionemos los problemas temporales, si no solucionamos el problema eterno que tenemos con Dios, de nada nos sirve que ganemos el mundo si perdemos el alma, ¿no es verdad? Así que, hermanos, por esta razón, usted y yo, nosotros debemos rendir nuestra vida al Señor. No simplemente para que nos sane, no simplemente para que nos dé un trabajo, no simplemente para que nos ayude a mejorar la relación en el matrimonio. Sí, el Señor puede hacer eso, pero hay algo más. Es rendir nuestra vida al servicio a Él y creer que solo en Él tenemos el perdón de nuestros pecados y la vida eterna, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos, solo en Jesucristo. Así que, hermanos, esta es la realidad que vemos en este pasaje. Jesús entonces se escabulle y se va solo a un monte. No llevó a sus discípulos, porque muy probablemente los discípulos también hubiesen caído en la tentación de seguir la gente para que Él fuera rey. Señor, ya hemos visto que sanaste un paralítico que llevaba 38 años. Ya hemos visto que sanaste al hijo del noble a distancia, solamente diste la palabra y lo sanaste y el muchacho se sanó. Ya hemos visto que convertiste el agua en vino, 7 tinajas de vino, se convirtió el agua en vino. Ya hemos visto esto. Claro, la gente tiene razón. Tú eres el que debes gobernar esta nación y establecerse como rey para ser librados del yugo romano y tener lo que necesitamos y lo que nos merecemos. Es muy probable que hubiesen caído en esa tentación y en esa trampa. Y con esto termina, hermanos, la narración de este maravilloso milagro. Y el día de hoy quiero presentarles algunas aplicaciones prácticas que son muy, pero muy importantes que las tengamos en cuenta acerca de este suceso del milagro de la multiplicación de los panes y los peces. La primera aplicación. Cuando Jesús preguntó a Felipe dónde comprar una cantidad de pan tan grande para dar de comer a tanta gente, recordemos que 200 denarios era el equivalente a 200 días de trabajo. Una alta cantidad de plata, de dinero. Entonces, cuando él le pregunta a Felipe de dónde comprar tanto alimento para alimentar a tanta gente, Felipe comenzó a calcular el costo. Y resultaba casi imposible en términos humanos solucionar el problema de manera inmediata, porque no había plata y no había tanto pan en el momento. En consecuencia, Jesús quería enseñarle y enseñarnos que los recursos financieros no son lo más importante en la vida, hermanos. ¿Cuál es nuestra tendencia? A creer que si tenemos dinero, eso es lo que importa. Pero ¿realmente será lo más importante en la vida tener recursos financieros? Yo no estoy negando que los recursos financieros son necesarios, pero no es lo más importante. Realmente lo importante, amados hermanos, es confiar en el Señor y en su amorosa y misericordiosa compasión por encima de cualquier circunstancia que pasemos. Eso es lo importante. Al alimentar a tanta gente, el pasaje nos enseña que Cristo es compasivo y suficiente para todas las necesidades de los hombres. Así que confiemos en Él de todo nuestro corazón. No confiemos en la plata. ¿Se acuerdan que Cristo dijo que no podemos servir a dos señores? No podemos servir a Dios y a las riquezas, porque amaremos a uno y aborreceremos al otro. Así que lo que Cristo está enseñando también con este milagro es a que pongamos nuestra confianza en Él y no en las cosas terrenales.
no en el dinero, no en el político, no en nuestras habilidades, sino en Cristo, el poderoso, el Rey supremo por sobre todas las cosas, el Dios hecho carne. La segunda aplicación, el hecho de que Jesús utilice 5 panes y 2 pececillos para realizar semejante obra tan grande, nos muestra que lo poco en las manos de Jesús es más que suficiente. Esto nos enseña que el Señor puede multiplicar lo poco que tenemos si confiamos en Él. A veces nos sentimos como miserables porque no tenemos mucho, pero si estamos con Cristo, lo poco que tenemos en las manos de Cristo, si los ponemos en Él, si confiamos en Él, eso será más que suficiente. Los creyentes somos llamados a confiar en Dios para satisfacer nuestras necesidades, incluso, óiganlo bien, incluso cuando las circunstancias parecen imposibles y los recursos insuficientes. Allí tenemos que seguir confiando en Cristo. El Señor puede usar las cosas pequeñas y de poca importancia que nosotros tenemos para hacer grandes cosas. Recordemos, cuando mandó Dios a Moisés liberar al pueblo de Israel de las garras de Faraón, no le dio caballos, no le dio jinetes, no le dio un ejército poderoso, sino que le dio una simple vara, ¿sí o no? Le dio una simple vara para ir a decirle al rey más poderoso de la época, al imperio de la época: deje ir a mi pueblo. Por eso Faraón lo miró con desprecio. ¿Quién es este zarrapastroso que viene a darme órdenes a mí? Él no fue con ejército, no fue con espada, no fue con poder militar. Dios le dio su palabra y una simple vara. Y con esa vara, Dios la utilizó para mostrar su poder y mostrar que Él es más poderoso que cualquier rey humano sobre la tierra. Tal vez Moisés se sentía poca cosa. Imagínense uno ante un rey de ese tamaño, de semejante poder militar, con una simple vara ir a desafiarlo. Dios usó la sencilla onda del joven David para vencer al gigante Goliat y liberar al pueblo de Israel del yugo de los filisteos. Un hombre casi de 3 metros de estatura, experto en pelear, y llega un pequeñito como David, sin espada, sin nada, y con una triste onda y una piedrita se la pegó en la frente. ¿Quién fue el que peleó? Dios tomó lo poco, lo insignificante, y lo usó para una gran bendición: liberar al pueblo de Israel del yugo de los filisteos. Dios usó la simple quijada de un burro, de un asno, en las manos de Sansón, y con esa quijada Sansón, en el poder del Espíritu Santo, pudo derrotar a más de 1000 filisteos. Eso está en Jueces 15:15, no lo busquen, pero ahí les doy la cita, Jueces 15:15. Por eso es que el apóstol Pablo, escúchenlo bien, dice: es un ejército lleno de armas y de poder y de estrategias ante el poder de Dios. Nada, ¿cierto? Nada. Hermanos, si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? La cita que di del apóstol Pablo es 1 Corintios 1, 26 al 29, para los que están tomando nota. 1 Corintios 1, 26 al 29.
Lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. No podemos jactarnos en la presencia de Dios, porque en la presencia de Dios y ante Dios no somos nada, somos polvo, que hoy somos y mañana no somos. Lo que somos, lo somos por la gracia y la misericordia de Dios. La tercera aplicación. Nuestro pasaje nos muestra que el joven que tenía los 5 panes y los 2 pececillos entregó su única provisión de alimento al Señor. Tal vez la mamá le había dado estos panecillos y estos pancitos para que coma, amigo, por allá, que va a la campaña evangelística con el Señor Jesús. Este joven entregó su única provisión al Señor para contribuir al bienestar de su prójimo. Nosotros debemos enseñarle a nuestros hijos a contribuir para el bienestar de nuestro prójimo. Esta acción del joven registrada en las Escrituras nos permite o nos inspira practicar la generosidad y el amor al prójimo, recordando que cada uno puede contribuir al bienestar de otros, por más poquito que tengamos. Independientemente de cuán joven o niño seas y cuán pequeña sea la contribución, en las manos del Señor puede ser una bendición para muchos. ¿No es así? Estos 5 panes y esos 2 pececillos se convirtieron en una enorme bendición para toda esa multitud. El joven estuvo dispuesto a entregar lo que tenía, el sustento de su cuerpo, para que los demás fueran bendecidos, porque él entendió que solo en las manos de Jesús la bendición puede multiplicarse y ayudar a otros. En cuarto lugar, la cuarta aplicación. La fe verdadera nos debe llevar a la acción. En este texto vemos que la fe verdadera nos debe llevar a la acción. ¿Por qué razón? Porque los discípulos tuvieron fe para distribuir los panes y los peces como Cristo les mandó, confiando en que habría suficiente para alimentar a toda una multitud. Póngase en los zapatos de los discípulos. A usted, 5 discípulos, les doy un pan y un pedacito de pez y vaya, repártalo entre toda esa multitud que yo les voy a dar de comer. Está como loco el Señor, si es que no hay. Pero, ¿qué pasó allí? Ellos tuvieron ¿qué? Fe. Confiaron en que el Señor había dicho que los iba a alimentar y los alimentó. Yo no me explico cómo sucedió eso, pero lo cierto es que los panes y los peces comenzaron a multiplicarse, a tal punto que todos comieron y se saciaron. Hermanos, tenemos que caminar por fe y no por vista. Es el llamado que el Señor nos hace, a caminar por fe y no por vista. El Señor es poderoso para hacer mucho más abundantemente las cosas de lo que pedimos y entendemos. Confiemos. La fe verdadera nos debe llevar a la acción. Si los discípulos se llenan de pesimismo, de incredulidad, pues no va a haber esa multiplicación. Pero ellos obedecieron a su Señor. Nosotros obedezcamos a nuestro Señor, ocupémonos de Él, de sus asuntos, que Él se ocupará de nuestras necesidades. En quinto lugar, uno de los propósitos de este pasaje no solamente era mostrar la divinidad de Cristo como el Mesías, sino también resaltar el amor y la gracia del Señor sobre una multitud ingrata y malagradecida, a la cual Él conocía perfectamente, porque Él no tenía que nadie le dijera nada del hombre, porque Él sabía lo que había en el corazón del hombre. Si ustedes observan más adelante, muchos de esa multitud volvieron atrás y ya no querían andar con Él. De hecho, muchos de esos que estaban ahí posteriormente en el pretorio de Pilatos gritaban: crucifícale, crucifícale, crucícale. Así que, hermanos, el propósito de este milagro es también mostrarnos el amor y la gracia del Señor sobre una multitud ingrata y malagradecida, la cual Él perfectamente conocía.
Y es que, amados hermanos, la gracia de Dios no se activa por los méritos humanos. Óiganlo bien, la gracia de Dios no se activa por los méritos humanos, sino precisamente por falta de ellos. Porque ¿qué es la gracia? Un favor inmerecido. Ninguno de nosotros merecía que Cristo viniera a este mundo y muriera y pagara por nuestros pecados. ¿Qué era lo que realmente merecíamos? La muerte y el castigo. Pero Cristo en su amor y en su misericordia y en su gracia envió a su Hijo. Y tú y yo no lo merecíamos. Así que postrémonos ante Él y demos gracias por su grande, infinito y maravilloso amor. Porque en su gracia nos salvó, sin que tú y yo lo mereciéramos. En sexto lugar, el Señor quiere enseñarnos en este pasaje que siempre tiene preparada una salida para cada prueba por la que atravesamos. A veces nosotros tenemos una prueba y vemos que no hay salida, estamos perdidos, todo se acabó, ya no hay nada que hacer. Pero el Señor aquí nos enseña que Él siempre tiene una salida para cada prueba que atravesamos. Nada puede sorprender al Señor. Él tiene siempre un plan y una solución. Él le dijo a Felipe, ¿qué le dijo? ¿De dónde compraremos pan para tantos? Pero esto decía ¿para qué? Para probarle, porque él sabía lo que tenía que hacer. ¿Y qué era lo que tenía que hacer? Multiplicar los panes para dar de comer a esa gente. El problema es que nosotros muchas veces no vemos la solución porque enfocamos nuestra atención en el problema, queridos hermanos. Comenzamos a caminar por vista y no por fe, dejando de mirar y de confiar en el Señor. ¿No es eso lo que nos pasa? Cuando usted y yo quitamos la mirada de Cristo, comenzamos a hundirnos. Cuando usted y yo quitamos la mirada y la confianza del Señor, comenzamos a ver los problemas muy, pero muy grandes y sin salida. Tal vez tenga problemas de los problemas que sea, de droga, de pornografía, de todo eso que lo tiene tan inmerso, tan envuelto, tan aprisionado, que usted dice yo ya no tengo remedio, yo soy un miserable pecador y antes me deleito en el pecado. Pero si tú vienes a Cristo y confías en Él, Él tiene el poder para librarte. Él tiene el poder para sacarte. Él tiene una salida a tu problema. Solo tienes que reconocerla. Solo tienes que postrarte ante Él y de corazón abrir su mente y decirle: Señor, salva mi alma, porque solo tú lo puedes hacer. Solo tú tienes el poder. Me rindo a ti, Señor. Él siempre tiene una solución. Sea el problema que sea, siempre tiene una solución. Porque Él es el Dios de las soluciones. Él es poderoso, como les decía ahorita, para hacer las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Efesios 3:20, ese es el texto que les acabo de citar. En séptimo lugar, ¿cuál es el propósito fundamental por el cual el Señor realizó este portentoso milagro de alimentar a esta multitud? ¿Cuál era el propósito fundamental? Y que las Sagradas Escrituras nos lo evidencian, de alimentar esta multitud. ¿Saben cuál era? Enseñar a la gente y a todos nosotros también que más allá de alimentar el estómago de la gente, Él era el verdadero pan del cielo que da vida al hombre, que Él era el verdadero maná que da vida al hombre. Vean lo que dice Juan 6:30 al 35, adelantémonos un poquito. Juan 6:30 al 35, dice así: le dijeron entonces, ¿qué señal pues haces tú para que veas y te creamos? ¿Qué obras haces? Imagínense, Él ya había hecho tantos milagros y sigue el pueblo insistiendo. Le dijeron entonces, ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Cómo caminaba esa gente? ¿Por fe o por vista? Por vista.
Nuestros padres, dicen, sigan argumentando, nuestros padres comieron el maná en el desierto como está escrito. Pan del cielo les dio a comer. ¿Y tú qué nos vas a dar? Les había acabado de alimentar ya. Jesús les dijo, de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Le dijeron, Señor, entonces danos siempre este pan. Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. ¡Qué gloriosas palabras! ¿No les parece? Por esta razón el Señor hizo este portentoso milagro. Esa es la razón principal. Las aplicaciones que les he dado son maravillosas, pero esta es la razón principal por la cual el Señor hizo este milagro. No nos quedemos en el evento del milagro. Vayamos más allá de este mundo temporal y pasajero. Dice el texto por boca de Cristo, Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. ¿Crees esto, amado hermano? Él es el pan de vida. Si nos quedamos en el evento, nos quedamos en lo temporal y en lo pasajero. Y eso le pasó a la multitud. Por eso querían hacerlo rey, porque les saciaba el hambre, porque los libraba del poder político y el yugo militar. Pero no iban más allá. No podían ver que frente a sus ojos tenían al verdadero pan que había descendido del cielo para dar vida al mundo. Jesucristo es lo más importante de esta tierra. El que en Él cree tiene vida eterna y no será condenado, porque ha pasado de muerte a vida. Ven a Cristo hoy, amado que me escucha, si no has venido. Y si ya has venido, sigue confiando en Él cada día. Aférrate más a sus promesas y a sus verdades eternas. Porque solo Él y nada más que Él puede saciar la necesidad más profunda que tú y yo tenemos. La salvación de nuestras almas. La paz para con Dios. La verdadera libertad que solo proviene de Él. Y en octavo y último lugar, este pasaje de la huida de Jesús al monte, cuando se va solo y se les escabulle, nos enseña dos lecciones muy importantes. Primero, el episodio de la huida de Jesús al monte es una muestra de la sabiduría y la resolución de Jesús en seguir la voluntad del Padre, aunque esta acción fuera impopular. Oiga, pero ese sí es bobo, ve que lo vamos a hacer rey y huye, no quiere. Pero ¿qué nos está enseñando Cristo? Que por encima de la voluntad de los hombres, por encima del deseo de poder y de tener bienes temporales o fama, está hacer la voluntad del Padre Celestial. Aunque esto sea impopular, aunque esto no nos haga queridos ni famosos. Esto nos enseña que debemos estar muy claros en nuestra identidad y en nuestra misión como cristianos. No podemos permitir que las opiniones de los demás, los intereses políticos, económicos o los prejuicios sociales nos desvíen del camino que Dios nos ha trazado. No podemos permitirlo. Que aquellas tentaciones, porque eso es como si el diablo nos estuviera diciendo, como le dijo a Cristo en el desierto, que lo llevó a un monte muy alto y le dijo, y le mostró toda la gloria del mundo, todos los poderes de la tierra y la gloria de ellos, y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Hermanos, no cambiemos lo eterno por lo temporal. No lo cambiemos, no es negociable. El diablo nos quiere
entorpecer, nos quiere engañar, nos muestra un brillo aparente. Debemos estar claros y firmes a quién hemos creído y a quién estamos siguiendo, aunque nos maten. Cristo estuvo dispuesto a morir. Los discípulos, dice la historia, que todos murieron como mártires. Así que, hermanos, si nos toca sufrir y morir por Cristo, que Dios nos dé su gracia para poderlo hacer, porque está primero obedecer a Dios antes que a los hombres o a los intereses egoístas de nuestro corazón. Y en segundo lugar, el episodio nos recuerda, este episodio de Cristo yendo al monte, nos recuerda que nuestra lealtad y seguimiento a Jesús deben ser por amor y compromiso con la verdad. ¿Por qué debemos seguir a Jesucristo? Por amor y compromiso con la verdad. No por intereses personales o para buscar beneficios terrenales. Jesús no desea un seguidor oportunista, sino uno que entregue su vida a su servicio y a su causa. Eso es lo que el Señor nos está enseñando al escabullirse y no permitir que lo hicieran rey. Es una confrontación a nuestra vida, queridos hermanos, a que tengamos lealtad, amor y compromiso con la verdad, la única verdad, que es ¿quién? Cristo el Señor. Y para terminar, a los que no tienen a Cristo, si hay alguien aquí que no ha rendido su vida realmente a Cristo, porque usted puede venir mucho tiempo a la iglesia y aún no rendir su vida a Cristo. Viene y escucha, le entra por aquí, le sale por aquí, le cae la palabra como le cae el agua a un pato y nada pasa. Sin embargo, es un religioso que asiste. O tal vez usted está por primera vez aquí. Si no tiene a Cristo, quiero decirles que ningún alimento de los que ofrece este mundo va a saciar la necesidad espiritual que tiene su alma. Nada en este mundo, riqueza, fama, poder, nada en este mundo va a saciar la necesidad que tiene su alma. ¿Saben por qué hay obesos mórbidos? Porque comen y comen y comen para saciar su hambre, y entre más comen, menos se sacian. Este mundo no sacia. ¿Y cómo terminan estos pobres obesos en su adicción? Muertos, acabando con su salud. El mundo nos envuelve y nos muestra cosas que no son verdad, o que son verdad, pero una verdad temporal y pasajera que a la postre no nos da nada. Hermanos, solo Cristo puede saciar la necesidad espiritual que tiene su alma. Solo Cristo puede saciar su alma, darle perdón, salvación, vida eterna y paz con Dios. Y hacer de ti una persona con propósito verdadero sobre esta tierra. Ven a Jesús. Ven a Jesús. Es como si Dios rogase por medio de nosotros: reconciliaos con Dios, dice el apóstol Pablo. Reconciliaos con Dios. Después no diga que no se lo advirtieron. Dios haya hablado a sus corazones. Queridos hermanos, vamos a colocarnos de pie y vamos a terminar con una oración. Amado Padre, venimos ante ti en esta hora de la mañana con un corazón humilde, con un corazón humillado. Humilde y humillación son gemelos. Venimos ante ti, mi Señor, con humildad de corazón, reconociendo nuestra pequeñez, nuestra insignificancia, nuestra debilidad, nuestra falta de poder. ¿Qué somos nosotros ante tu grandeza y poder, Señor? Somos como el polvo que hoy es y mañana no es,
como la flor del campo que por la mañana florece y por la tarde se seca. A ti venimos, Señor, en esta mañana con un corazón agradecido, lleno de confianza en ti. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque ella es lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino. Ella nos confronta con nuestro pecado, pero no se limita simplemente a mostrarnos el error, sino a darnos la solución genuina, verdadera y suficiente. Cristo el Señor. Padre, salva al que no es salvo hoy. Derrama tu espíritu sobre él. Hazle nacer de nuevo al que no has hecho nacer de nuevo. Dale compromiso contigo si ya te conoce, pero está frío, apático y apartado de las cosas tuyas, Señor. Confróntalo y hazle entender que solo en ti hay perdón, que solo en ti hay propósito verdadero. Glorioso Dios, derrama tu gracia sobre nosotros y permite, Padre Santo, que cada uno de nosotros sea lleno del poder de tu Espíritu. Testifiquemos de Cristo y nuestra vida sea luz en medio de estas tinieblas, Señor. La luz de Jesucristo brille en nosotros para que seamos ejemplo en palabra y en obra, mi Señor. Y perdona todos nuestros pecados, mi Señor. Lávanos y límpianos de nuestra maldad y concédenos caminar cada día, Jesús, tomados de tu mano, porque tú has dicho que el bien y la misericordia nos seguirán todos los días de nuestra vida, y en la casa de Jehová moraremos por largos días, por la eternidad. Gracias por tus promesas y gracias por hablarnos al corazón. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, con acción de gracias. Amén y amén. Queridos hermanos, que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarde sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Dios los lleve en su paz. El culto ha terminado.